Bienvenidos a un nuevo episodio de Mucho Golf. Hoy no vamos a hablar solo de palos, de fates o de quién ganará el Masters. Hoy vamos a entrar en el búnker más difícil de salir, la mente del golfista. En el episodio de hoy nos ponemos el traje de analistas para desgranar un regreso que nos ha puesto los pelos de punta, el comeback de Gary Woodland. Pero no solo hablaremos de sus golpes, sino de su valiente confesión sobre el estrés postraumático tras su operación cerebral. ¿Qué pasa cuando el enemigo no es el campo, sino tu propio cerebro? Y de la luz de Woodland a las sombras de un gigante, el GOAT, analizamos el último incidente de Tiger Woods con la justicia. ¿Estamos ante el ocaso definitivo de un ídolo que no encuentra la paz fuera del green? Además me he sentado a ver el nuevo documental de Rory McIlroy, en Prime. Ya sabéis que Rory es uno de mis referentes y os traigo las claves de un hombre que carga con el peso de todo un deporte sobre sus hombros. Y para cerrar el círculo, hoy traemos ciencia de la buena. He analizado a fondo la última masterclass del Dr. Alok Kanogia en el podcast de Andrew Huberman. Vamos a traducir los conceptos de dopamina, propósito y salud mental del Dr. K, para entender por qué a veces fallar ese pad de 1 metro tiene más que ver con tu química cerebral que con tu técnica. Preparaos, porque hoy en Mucho Golf jugamos los 18 hoyos más mentales de nuestra historia. ¡Arrancamos! Soy Óscar Garzón y te estoy hablando desde Gran Canaria, España. Graduado en Comercio Exterior y Marketing, técnico deportivo de nivel 2 de la Real Federación Española de Golf. Es la máxima distinción europea en la enseñanza del golf. Llevo más de 20 años en esta industria con mi escuela Play Golf. Y desde 2021 compartiendo con todos los players en Instagram y TikTok como Óscar Garzón Golf. Y en YouTube, en el canal Clases de Golf Español. Sígueme y suscríbete. Si quieres contactar conmigo y hablar directamente, a oscargarzongolf@gmail.com. oscargarzongolf@gmail.com. Gary Woodland. Quiero que todos entiendan la magnitud del regreso de Gary Woodland. Hay que entender que no estamos ante el típico golfista que solo sabía sostener un palo desde los 3 años. Woodland es posiblemente uno de los atletas más puros y polifacéticos que ha pasado por el PGA Tour en la última década. Y eso me encanta. El atleta total de Kansas, Gary Woodland, nacido en 1984, es un añito más joven que yo, en Topeka, Kansas. Y no era un niño prodigio al estilo de Tiger o Rory, que desde muy pequeñitos solo estaban con el palo. Ya tenemos vídeos de ellos ahí haciendo maravillas desde muy temprana edad. Este era un atleta de 3 deportes, era multidisciplinar. Destacaba en béisbol, que era su gran pasión inicial, y sobre todo en baloncesto. Y esto le dio una mentalidad de equipo. A diferencia de muchos golfistas que crecen en una soledad, en el campo de prácticas, en un deporte individual, Gary creció en el ambiente competitivo de los gimnasios de instituto. Y esto le forjó un carácter de competidor nato. Y un físico explosivo también. La parte más curiosa de su biografía y la que define su potencia física es la etapa universitaria. Su sueño, y el que le daba un dilema importante como deportista, era jugar al básquet en la NBA. Woodland entró en la Universidad de Washburn con una beca de baloncesto. Ya saben que en Estados Unidos, en la etapa universitaria, se da mucha importancia al deporte. Y él era un base en su equipo de la Universidad de Washburn, era un base y un escolta rápido y fuerte. Y soñaba con entrar en la NBA. Pero en su primer año jugó un partido contra la Universidad de Kansas, uno de los mejores equipos del país en esta disciplina. Y tras enfrentarse a jugadores que terminarían en la NBA, Gary tuvo una epifanía. Soy un gran atleta, pero estos tipos son de otro planeta. ¿Y qué identificado me he sentido con esto? Me pasó algo más parecido a mí con el golf. Yo era un buen jugador amateur, tenía mi sueño de ser jugador profesional y dedicarme a ganarme la vida en los torneos profesionales. Pero en mi primera etapa de jugador profesional me di cuenta de que mi nivel quizás no era el de esos jugadores que eran capaces de hacer -5, -6 del campo sin despeinarse. No era mi nivel. Yo jugaba al par, jugaba algún día bajo par, bastantes días sobre par, y me di cuenta de que no era mi nivel y me reorienté. Me reorienté a mi no era mi vocación, la que finalmente ha sido mi vocación, que es a la enseñanza, y después a crear contenido. Y estoy muy contento. Y es que yo creo que hay que saber renunciar, no te puedes aferrar a ese sueño. La vida son etapas y reorientarte en otra cosa. Y si te gusta esa otra cosa, pues vas a tener éxito asegurado. Y sobre todo, más que éxito, diría felicidad. Así que Gary Woodland lo hizo.
renunció al baloncesto, no se veía con esos tipos de otro planeta, igual que hice yo con el golf, no me veía siendo jugador, pero sí me vi siendo profesor. Y decidió cambiar de aire y se trasladó a la Universidad de Kansas con una beca de golf. Y en solo un par de años pasó de ser un jugador destacado a ser uno de los mejores amateurs del país, ganando 4 torneos universitarios. Y el bombardero salta al PGA Tour. Cuando Gary llegó al PGA Tour en 2009, el mundo del golf se quedó con la boca abierta, por solo una razón: su potencia. ¡Qué velocidad de bola! En una época donde no todos los golfistas eran atletas, Gary Woodland trajo una velocidad de swing de 120-125 millas por hora y se ganó el apodo de uno de los pegadores más largos del circuito. Y llegó su primera victoria, consolidación de profesionalismo. Llegó en 2011 en el Transition Championship, donde demostró que no solo tenía potencia, sino nervios de acero. Su juego evolucionó. Cuando todos saltan al PGA Tour, evolucionan. Unos para bien, unos para peor. Y Gary Woodland mejoró para bien. Pasó de ser un jugador que no solo pegaba duro, pasó a trabajar con instructores como Butch Harmon y Pete Cowan, puso mucho de su parte para mejorar su juego corto. Y esto culminó en su momento cumbre, ganar el US Open en 2019 en Pebble Beach. ¡Qué momento! ¡Qué rico ganar el Abierto Nacional de tu país y en un escenario como ese, donde ha habido gestas tan históricas y donde han ganado tantos grandes jugadores! Y derrotando nada más y nada menos que a Brooks Koepka, un consagrado ganador de grandes, un jugador que realmente sabe ganar y sabe ganar torneos grandes. Y llegó el momento de lo más duro. Lo de Gary Woodland no fue una lesión deportiva común, fue una batalla por su salud mental y su vida. Y esto fue provocado por una masa en su cerebro que alteró su realidad. La verdad es que yo lo pienso y lo fácil hubiera sido una lesión de hombro, una rotura del tendón de Aquiles. Ojo, que una lesión nunca es fácil. Y a mí es lo que más de mal humor me pone una mala leche estar lesionado. De hecho, ahora estoy preparando, como ya sabes si has escuchado los episodios anteriores, estoy preparando una maratón, 42 kilómetros en Madrid, que la corro en 2 semanas desde que grabo este episodio y te contaré toda mi experiencia en el siguiente episodio. Y durante esta preparación, obviamente, he tenido varias lesiones: gemelos, rodilla, cadera. Y levantarte el lunes después de haber entrenado duro, sabiendo que no puedes entrenar, pero que tienes ese objetivo de la maratón, y con un dolor, es muy duro, es realmente duro. Pero bueno, lo que le pasó a Gary Woodland es otra historia, y todo mi respeto para él. Entre mayo y agosto de 2023, desciende a la locura. Lo más aterrador de la historia es que Gary Woodland, sus síntomas no empezaron con un dolor físico, como decía antes. Lo fácil hubiera sido: me duele el hombro, me he roto un manguito rotador, sino que empezó con terror psicológico, y esto me ha dejado de piedra. Puto cuerpo humano y su funcionamiento, sobre todo el del cerebro. Es algo que después hablaré cuando pasemos a comentar el podcast de Andrew Huberman con el Dr. K, que me chocó mucho, que como dice que podemos saber realmente que el cerebro funciona. Hay impulsos eléctricos, hay actividad cerebral, hay sangre, pero realmente no podemos saber ni leer los pensamientos. Muchas veces hasta ni la propia persona lo sabe. Pero bueno, continuamos con Gary Woodland ahora. Y es que los síntomas invisibles fueron que empezó a sufrir episodios de ansiedad extrema y pensamientos intrusivos. Empezó a tener miedo irracional a la muerte. Esto tiene que ser aterrador. Y contó en varias entrevistas que por las noches se despertaba agarrándose las manos con fuerza, porque sentía que si las soltaba, moriría o algo terrible le podría pasar. 3 meses pensando en que se estaba volviendo loco, en que se le había ido la cabeza o que tenía un problema de salud mental severo. Y una resonancia magnética reveló la causa física de lo que le estaba pasando. Y era una lesión en el tálamo, que es la parte del cerebro que regula las emociones y la respuesta al miedo. La ironía médica, ¿cuál fue? Que su cerebro estaba enviando señales de lucha o huida constante porque la masa estaba presionando el centro del miedo. Y esto no era debilidad mental. Realmente era un cortocircuito biológico. Pues llega la operación. Tiene una cirugía de altísimo riesgo debido a la ubicación de esta lesión. El 18 de septiembre de 2023, Woodland se somete a una cirugía cerebral para extirpar la mayor parte de esa masa. Y el objetivo, en este caso, se cambian las prioridades, por supuesto. Ya no era volver al golf. Era simplemente volver a ser un padre funcional, una persona normal. Los médicos tuvieron que abrir su cráneo. Le ha dejado una cicatriz enorme, pero una cicatriz enorme que él ahora lleva con cierto orgullo.
Y esto le llevó a que pudieran detenerse sus temblores y las crisis de pánico que sufría. Y tras esta operación, Gary tuvo que aprender de nuevo a controlar muchas de sus funciones motores básicas. Y es que el simple hecho de caminar sin marearse, de mantener la línea recta caminando, ya era una victoria mayor que cualquier grande que pudiera haber ganado. Y en tan solo 4 meses ya estaría compitiendo de nuevo en el PGA Tour. Esto es un pedazo de deportista y un pedazo de persona. Y es que es una tontería, pero además Gary Woodland es de los jugadores queridos, es de los que los otros jugadores se acercan a él, porque es un jugador que siempre lleva una sonrisa en la boca. Y eso se agradece y mucho. Tanto por sus compañeros, tanto por su circuito y tanto por los espectadores que vemos y seguimos el golf. Jugadores como este queremos más. Son un ejemplo para seguir. Y un momento muy duro. Aunque la masa fue extirpada, el trauma quedó grabado. Episodios de este tipo a muchas personas les hacen sufrir trastornos de estrés postraumático. Y Gary Woodland lo tuvo. Su cerebro recordaba con terror lo que sintió durante esos meses previos a la operación, esos terrores, ese pánico a la muerte. Tuvo pérdida de memoria, tuvo pérdida de enfoque. Y durante su regreso en 2024, apenas 4 meses después de esa cirugía, en el Sony Open admitió que a veces olvidaba incluso qué palo tenía en la mano, o se sentía demasiado abrumado por el ruido del público. Pero esto también tiene su lado positivo. Ahora él juega con otra mentalidad. El golf ya no es de vida o muerte, porque él ya sabe lo que es estar cerca de esa muerte real. Y como él está diciendo, cada día se despierta y no tiene miedo. Ya despertarse cada día y poder ser una persona normal es una victoria. Y esta es la parte que empieza a ponerme la piel de gallina. Y no es solo un regreso a la competición, es el regreso al círculo de ganadores. Lo que hizo Gary Woodland hace apenas unos días, en marzo de 2026, en Houston, es posiblemente la historia del año en el golf mundial. Y por qué no decirlo también, del deporte mundial. Gana el Texas Children's Houston Open de 2026. Si la operación fue en septiembre de 2023, lo que ocurrió en marzo del 26, en el Memorial Park, cierra el círculo de una forma poética. No ganó sufriendo en el último hoyo. Gary Woodland tuvo una semana espectacular y ganó aplastando. Terminó con un espectacular 21 bajo par. Ganó por 5 golpes de diferencia sobre el danés Nicolai Højgaard. Fue una exhibición de control que nadie esperaba de alguien que hace poco no podía ni sostener una conversación sin sentir pánico. Y es que en la ronda final llegó a registrar velocidades de bola de 190 millas por hora y algún drive que superó las 350 yardas. Gary no había vuelto mentalmente, Gary había vuelto físicamente también. El bombardero está de vuelta. Lo más increíble es que solo unas semanas antes de este torneo, Gary se abrió públicamente sobre su trastorno de estrés postraumático. Contó que su punto más bajo fue en el 3M Open de 2024, donde llamó a su mujer llorando porque su cerebro no aguantaba más. Y en Houston, sin embargo, se le vio con una calma especial. Dijo que se sentía 1000 kilos más ligero tras haber compartido su lucha mental con el mundo. Y esto es algo muy interesante que después compartiremos también hablando de ese podcast que ya te he dicho sobre la mente, de ese podcast que me gusta a mí escuchar de Andrew Huberman, que en este caso llevó como invitado al doctor Alok Kanogia, que la importancia de verbalizar las emociones, de verbalizar los pensamientos y de ponerles palabras, porque así entiendes mejor lo que te está pasando y hay un punto de liberación cuando lo sueltas, cuando lo verbalizas, cuando hablas de lo que te está pasando. Y sin duda, a Gary Woodland le ayudó. Cuando mocó el último pat para par en el hoyo 18, en Memorial Park, se vino abajo. Gary miró al cielo y soltó un suspiro profundo y rompió a llorar. No era el llanto de una victoria deportiva, era el llanto de alguien que recuperó su vida. Se fundió en un abrazo eterno con su mujer Gaby, quien fue su pilar cuando él no recordaba ni quién era. Y hubo un detalle que no todo el mundo se dio cuenta, pero sus rivales, Højgaard y Min Woo Lee, se quedaron atrás en el hoyo 18 para dejar que Gary Woodland caminara solo hacia el hoyo y recibiera la ovación. Esto es muy bonito, es un síntoma de respeto, lo que hablábamos antes, de que esta persona, Woodland, es un deportista muy querido y muy respetado. Y eso se gana, eso no se compra. Y es que también los jugadores Højgaard y Min Woo Lee
como buenos deportistas, sabían que estaban presenciando algo histórico. Y esto es una maravilla, esto es deporte. Y por eso los niños, los jóvenes, tienen que mamar deporte y ver este tipo de cosas, porque estos son valores para la vida. La entrevista. Si tienes oportunidad, vete al vídeo de YouTube cuando Gary Woodland gana en Houston en 2026 y mira ese último pat, esa mirada al cielo, ese abrazo con su mujer, y mira la entrevista. Qué palabras tan bonitas. Primero, agradece a su equipo. Es muy difícil triunfar solo. Rodearte de buena gente y apreciar a esa buena gente, a tu equipo, es muy importante. Dice además estar orgulloso de sí mismo. Y esto es muy potente. Decir, verbalizar que estás muy orgulloso de ti mismo, a mí me parece espectacular. Y me parece muy bonito. Y para su familia, solo tiene una palabra. ¿Adivinas cuál es? Gracias. Y lo dice entre lágrimas. Súper bonito. Te recomiendo que vayas a ver ese vídeo en YouTube porque merece la pena. Y pasamos con algo menos bonito. Tenemos que hablar de Tiger. ¿Dónde se construye la imagen de Tiger que todos tenemos? Tiger Woods es con el que muchos crecimos y construimos lo que soñábamos para ser de mayores. Cambió el golf, cambió el deporte. Y por qué no decirlo, cambió un poco el mundo. No es atrevido a decirlo, ha sido una personalidad que aunque no supieras de golf, sabías quién era Tiger Woods, sabías lo que hizo, sabías por qué estaba ahí. Hello World. Gana su primer torneo profesional a las pocas semanas de debutar en Las Vegas en 1996, después de una carrera amateur espectacular. Pero la revolución real llega cuando gana el Masters de Augusta con 21 años y lo gana por 12 golpes de ventaja. Y el mundo ya entiende que el golf ya no va a volver a ser igual. Todo puede pasar, pero se sabía que algo grande iba a pasar con este chico, Tiger, y llega el Tiger Slam 2000-2001. Es uno de los hitos más grandes del deporte de la era moderna. Gana 4 majors consecutivos. Los 4 grandes de manera consecutiva. El US Open en Pebble Beach por 15 golpes. Nadie ha jugado al golf a ese nivel ni antes ni después. Ojo, mientras grabo este podcast, Rory está en la jornada del sábado después de 36 hoyos en el Masters de 2026 con una diferencia de golpes histórica en el liderato. ¿Será Rory el que rompa esos récords de Tiger? Ya a su entrada de edad, a sus 35-36 años, cuando grabo este episodio, todo puede pasar. Y va como un cohete para ganar su chaqueta verde, su segunda chaqueta verde. Lo analizaremos en el próximo episodio, porque todavía no ha acabado ese torneo. Tiger alcanza las 82 victorias en el PGA Tour, empatando con Sam Snead, y 15 majors. Parece que no llegará a los 18 de Jack Nicklaus, pero 15 majors es una cifra muy, muy potente. Y se mantiene 683 semanas como número 1 del mundo. Estos son más de 13 años en total. Esto sí que va a ser muy difícil de superar. Y este es el Tiger con el que yo crecí y al que admiré. Sin entrar en detalles de todo lo que pasó hasta 2019, que fue mucho, se produce un milagro. Un comeback de puto golf, de estas cosas que solo pasan en el deporte que tanto amamos. Tipo Gary Woodland, tipo Marcel Siem, tipo Hatton Lee, tipo Mateo Manacero. Ya hemos hablado en muchos episodios. Si no los has escuchado, te recomiendo que hagas un poquito para atrás en la lista de episodios, que ya este es el número 24, y vayas a ver historias que hemos contado. Justin Rose también lo hizo. Pero lo de Tiger en 2019, ganar el Masters de Augusta de nuevo tras 11 años sin ganar un Major, es probablemente una de las mayores remontadas en la historia del deporte. También hablamos, me acabo de acordar, de Anthony Kim, que también es una cosa espectacular. Pero estas cosas bonitas se olvidan, porque ha vuelto a pasar algo que me ha hecho reflexionar. Y ha sido el incidente que ha tenido Tiger en Jupiter Island, ahora en marzo de 2026. Y lo que sabemos por los informes de la oficina del sheriff del condado de Martin y las imágenes de las cámaras corporales estas que llevan los policías en Estados Unidos, la verdad que es muy triste. Y esto puede pasar una vez, a todos nos puede pasar. Pero Tiger lamentablemente es reincidente. Y esto es lo que me ha hecho reflexionar. ¿Qué ocurrió? Ocurrió al mediodía, alrededor de las 2 de la tarde, en su zona donde él vive, en Jupiter Island, Florida, muy cerca de su casa. Pues Tiger conducía su SUV a una velocidad considerable cuando intentó adelantar a un camión de limpieza a presión. Al hacerlo, rozó el remolque del camión, perdió el control y su vehículo volcó sobre el costado del conductor.
tuvo que salir por la puerta del pasajero. Los agentes le tuvieron que ayudar a salir, romper el parabrisas para sacar sus palos y entregarlos a sus representantes. Vamos, todo un espectáculo. ¿Y quién es Tiger Woods ahora mismo? Pues Tiger Woods presenta síntomas de deterioro. Los agentes describieron a un Tiger sudando profusamente, movimientos de letargo, ojos vidriosos, dificultades para mantener el equilibrio y poniendo excusas surrealistas. En el vídeo de la detención se escucha a Tiger decirle a la policía que no se dio cuenta de que no vio al camión porque estaba mirando el móvil y cambiando la radio. E incluso llegó a afirmar que estaba hablando por teléfono con el presidente Donald Trump en el momento que se chocó. Le hicieron las pruebas rutinarias. Alcoholemia, sustancias. ¿Qué le pasaba a Tiger Woods? Pues afortunadamente en el control rutinario de alcoholemia no dio positivo en alcohol. Y esto la verdad que a mí, en cierto modo, me tranquilizó. Porque ya me hubiera entristecido aún más pensar que Tiger iba borracho y que está consumiendo alcohol. Pero la policía encontró pastillas de hidrocodona, que es un opioide muy fuerte para el dolor, en su bolsillo. Y Tiger admitió que había tomado algunas medicinas recetadas ese día debido a sus más de 20 operaciones de pierna y espalda. Y la verdad que se le veía hecho estaba completamente colocado y bajo los efectos de esas sustancias. ¿Qué puede ser esto? Pues que está sufriendo, tiene dolor y quiere evadirse de alguna manera y se le ha ido un poco de las manos. ¿Consecuencias legales de este accidente? Pues lo de menos, la verdad. Yo lo que veo es la reflexión de cómo tenemos que ver a Tiger ahora. Y a mí me ha abierto los ojos. Para mí es una persona que no ha sabido encontrarse lejos de la cima y de las victorias. ¿Quién es Tiger Woods? Pues yo soy Tiger Woods, diría él, ¿no? Yo soy el GOAT, yo soy el que ha ganado 15 majors, yo soy el que hizo el Tiger Slam, yo soy el que ha estado 683 semanas en número 1 del mundo del golf mundial. Pero realmente ese no es Tiger Woods, esos son sus egos. Y Tiger Woods, sin esas victorias, sin poder entrenar como él solía hacer, pues claramente no se encuentra. Y lo triste es que los que lo admiramos, pues estamos reconstruyendo la imagen que tenemos de él y pasará a ser el de los escándalos, el que se tambaleaba mientras le metían en un coche de policía. Y eso es muy triste. Ahora ha anunciado que se retira del golf indefinidamente y veremos. Pero ya el Tiger volverá a ganar, Tiger volverá a ganar un grande, ya eso queda lejos. Y vamos con otra figura de las más grandes del golf de todos los tiempos. Mejor jugador europeo de todos los tiempos, sin lugar a duda. Posibilidades de pasar a la historia por mucho, y ya lo hará. Rory McIlroy. Y es que me he podido sentar a ver el documental que tiene en Prime. Ahora, coincidiendo con el Máster de Augusta, Prime Video ha lanzado un documental que se llama Rory McIlroy The Masters Way, que fue estrenado el 30 de marzo de 2026, y me he sentado a verlo y la verdad es que me ha encantado. Es una pieza que me faltaba. A mí el personaje de Rory me gusta mucho, algunos amigos se ríen porque casi es uno de mis ídolos, ¿no? Es una de mis referencias, y es que me parece un tipo cojonudo. Y esto me ha ayudado a entender pues el Rory actual, estudiando la historia, todo lo que ha pasado, sus victorias, sus desastres, como todos. Y al final es el hombre que ha completado el Grand Slam. Y es que ha estado pues 14 años para conseguirlo. 14 años. Rory McIlroy tiene 35 años, 36 creo que cumple ahora, 37, pero ha estado 14 años desde que pudo ganar el Grand Slam hasta ahora. Eso es mucho tiempo. Y mucho tiempo en la cima. Son muchos años en lo más alto del golf profesional. Y este documental no es un simple resumen de su carrera, es una disección de la relación tóxica que tenía con Augusta National. Y va pasando por toda la última ronda del Máster de 2025, que fue una auténtica montaña rusa. No sé si lo recuerdas, pero Rory salió líder, empezó con doble bogey, perdió el liderato, lo recupera, hizo un par de recuperaciones de otro planeta, la tira al agua en el 13, inexplicablemente, un approach que cualquiera haría bien para colocarla en green, y es lo que le hacía falta, pues él la tira al agua, y en el 15 hace un golpe histórico, con un pedazo de draw que la acaba dejando en green en un par 5 de 2, con un hierro 7 de 193 yardas, y al final la tira al bunker en el 18, de una manera también pareciendo que no quería ganar, y le fuerza a salir al playoff con Justin Rose, y al final lo acaba ganando. Rory confiesa que llegó a resentir los majors durante una década. Augusta no fue una catedral, fue su némesis.
lo más potente es ver a Rory. Para mí lo más potente fue ver a Rory admitir que el colapso de 2011, cuando tiró 80 golpes el domingo siendo líder, pues dejó una cicatriz muy importante en su subconsciente, que le ha llevado 14 años cerrar. En 2011 Rory, siendo muy joven, se presentó líder por 6 en la última ronda del Máster y lo tiró. 80 golpes, desastre en el hoyo 10, lo perdió. ¿Y cuáles han sido las claves del éxito para que Rory haya podido recuperarse, para que Rory haya podido enfundarse la chaqueta verde, para que Rory haya podido completar el Grand Slam y respirar? Pues las claves del éxito han sido, por un lado, Rory estuvo estudiando a las chicas jugar en Augusta, el Augusta National Women's Amateur, que por cierto, las chicas españolas lo están haciendo muy bien, tanto el año pasado que hubo una victoria, como este año que han jugado muy bien. Y lo ha estudiado, se obsesionó con la forma en la que las jugadoras amateur gestionaban la presión en los últimos hoyos, buscando para él una frescura mental como profesional quemado ya por las expectativas que había perdido. Y curiosamente, fíjense una cosa, como todos somos humanos, ¿vale? Rory McIlroy, este gran jugador multimillonario, súper profesional, deportista de élite, gana grandes, pues va en coche al Scottish Open escuchando el audiolibro de Bob Rotella. El golf no es el juego de la perfección. Toma ya. Ese librillo que todos los golfistas del planeta tienen en la mesilla y que han leído un par de veces buscando el elixir de cómo meter en su juego y por qué cuando salen al campo no son capaces de hacerlo igual que en el tee de práctica. El que todos hemos leído, Bob Rotella, el golf no es el juego de la perfección. Si no lo has leído te lo recomiendo, es muy interesante. Pues como cualquier humano lo va escuchando en audiolibro y decide trabajar con él. Es verdad que esto ya no lo pueden hacer todos los humanos, no todos podemos llamar a Bob Rotella y decirle: Doc, quiero trabajar contigo porque quiero ganar la chaqueta verde y ganar el Grand Slam. Nosotros nos limitamos a estudiar los libros del doctor y Rory puede trabajar con él. Una de las claves, que esto es muy importante para todos los jugadores amateurs que me están escuchando o que escuchen este episodio, el problema para ganar o para rendir bien en el campo de golf no es dar todos los golpes bien. El golf no es el juego de la perfección. Es saber gestionar los fallos, porque siempre los va a haber, y esto lo comenta Bob Rotella en el documental. Rory pensaba, o creía, o en una parte de su mente, que tenía que jugar perfecto para ganar en Augusta. Y ya ha quedado demostrado que no tiene que jugar perfecto, va a fallar. En la última ronda falló mucho, pero lo fue capaz de gestionar. Y fue capaz de gestionar para ganar fallando. Y esto es súper profundo, esto es muy interesante. El tramo final del documental es una maravilla. Justin Rose, una remontada espectacular a sus 45 años, se mete en el playoff. Y Rory confiesa que al llegar al tee del 1 del domingo, antes no en el playoff, sino en la salida de esa última ronda, los nervios eran muy fuertes y eso le hizo fallar el primer drive y mandar la bunker. Y ahí fue cuando empezó la montaña rusa que comentamos antes. Rory explica que tuvo que aprender que él no son sus trofeos. Aquí seguimos con la reflexión mental y de cómo todos hasta estos mejores jugadores tienen que reaprender, tienen que cambiar el enfoque. No son sus trofeos, y solo cuando él aceptó que igual se tenía que retirar sin ganar el Grand Slam, pero seguir siendo feliz, fue cuando el campo le permitió ganar. Esto es lo que pues seguramente lo trabajó con Bob Rotella. Él no son sus trofeos. La otra vez volvemos al ego antes que hablábamos de Tiger. Él es Rory McIlroy, él es el padre de Poppy, como dice. Él es el hijo de Gary Rossi. Y además juega muy bien al golf y gana torneos. Pero eso no le tiene que, si no gana torneos o si no gana el Grand Slam, no le tiene que impedir ser feliz. Y una figura del documental también que me encantó, que es la figura de Harry Diamond, que es su caddy. Que si no lo sabes, fue cuando vimos a Rory por primera vez en televisión, con 17 años como amateur, jugando un torneo profesional, Harry Diamond iba en su bolsa. Y es el mismo caddy que después, 17 años después, le ha acompañado para ganar el Máster de 2025 y ganar el Grand Slam. Y hay un homenaje precioso a su caddy y amigo Harry Diamond, porque en este mundo donde todos decían que Rory tenía que contratar un caddy, el de los de antes, un caddy profesional. Él se mantuvo fiel a su amigo, demostrando que la paz mental en el campo le valía mucho más que cualquier consejo técnico. Pues en el momento de salir a playoff, Harry hizo su trabajo, como caddy y como amigo, y le dijo: Rory, si el lunes hubiéramos firmado estar en esta posición el domingo. Él había perdido el liderato, había perdido golpes y putts para ganar, pero estaba
para jugar el playoff y ganar el Masters de Augusta. Y él, el lunes, si se para a pensarlo, lo hubiera firmado. Y Rory se relajó y pensó, es cierto, estoy en una buena posición, estoy donde quiero estar. Se relajó y jugó un hoyo 18 de playoff espectacular para ganar. Y hay que hablar también de la figura de sus padres. Rosie, la madre, que siempre ha sido una figura más reservada, no la hemos visto demasiado en imágenes, pero en el documental deja algunas frases muy profundas y resumen el dolor de una madre que ve a su hijo fallar año tras año en Augusta. Y no es una madre que ve como ella dice, la gente ve a un multimillonario fallando un putt. Y ella no, ella ve a su hijo de 22 años volviendo a casa con los ojos hundidos, como si hubiera suspendido un examen en la universidad para poder obtener el título. Lo mismo, preguntándose si alguna vez volvería a ser el mismo después de aquel 2011. Y dice que a veces deseó que nunca hubiera sido tan bueno tan pronto, porque la caída dolió más que el ascenso. Estas son palabras muy importantes. Y se ve que en la casa de los McIlroy hay buena educación, hay valores, y ahí se ve a Rory como una gran persona, aparte de un gran deportista. Gary, el padre, valor de la lealtad. Gary es quien trabajó en 3 empleos para que Rory pudiera jugar, para costear sus viajes. Y su declaración más potente tiene que ver con la presión externa que Rory, como gran deportista y gran figura emergente en su tiempo del golf, despidiera a su amigo y caddy Harry Diamond. Todo el mundo en la televisión decía que Rory necesitaba un caddy real, dice el padre. Alguien que le gritara, pero yo le dije, Rory, tú no necesitas un sargento, necesitas alguien que te quiera cuando hagas un triple bogey. Mantener a Harry fue la primera vez que Rory dijo no al mundo y sí a su propia paz mental. Alguien que te quiera cuando hagas un triple bogey. Qué bonito, me ha encantado este mensaje para la vida, para mis hijos, para mi familia y para la sociedad que estamos viviendo ahora, tanto de redes sociales, de imagen, etcétera. Es todo un poco mierda. Es todo un poco ficticio, es todo un poco superficial. Esta frase de alguien que te quiera cuando hagas un triple bogey. Y yo les digo, players, queredme cuando haga un triple bogey, por favor. Me encanta. Hay un momento en el que el padre analiza la diferencia entre Rory, que lo ganaba todo, y el que se estancó. Y dices que Rory hubo un tiempo en que jugaba para demostrar que era el mejor. Esto es lo que le gustaba. Pero después empezó a jugar para no decepcionar a los que creían que él era el mejor. Y aquí hay un cambio muy importante. Y en este último Máster, 2025 estoy hablando, volvió a jugar como el niño de Hollywood, Irlanda, simplemente porque le gustaba ver la bola volar, le gustaba jugar al golf. Y esto conecta directamente con lo que hablamos y comento sobre los diferentes libros que leo y traigo a estos podcasts, y que repetimos mucho. Diferencia entre motivación extrínseca y motivación intrínseca. La extrínseca son premios, ranking, aprobación. La intrínseca, el flujo, el juego puro, el disfrutar de lo que estás haciendo. Y dónde poner el deseo cambia mucho la recompensa que obtenemos. Si Rory juega para tener la aprobación de los demás porque piensan que él es el mejor, la recompensa es muy pobre. Si Rory piensa y juega para él y para demostrar que él es el mejor, la recompensa es muy grande. Y permíteme añadir una cosa más que me pareció muy interesante. Y es que el padre, cuando Rory era pequeño, jugaban y le cambiaba el par. Si el hoyo era par 3, por ejemplo, pon tú que le pusiera que era un par 5. Y así en todos los hoyos. ¿Qué consigue con esto? Primero, que Rory tenga una recompensa, que es jugar bajo par. Y segundo, como él dijo, que me pareció muy potente, y esto yo nunca lo había pensado, Rory se acostumbró a jugar sin miedo bajo par. Y esto de cara al futuro es muy importante. Y lo enlazo con lo que yo veo en los torneos juveniles, juniors, los oficiales. Hacen jugar a los niños en posiciones muy difíciles desde muy pequeños. Y esto se va grabando en la mente. El niño hace malos resultados, acaba más 25, más 30, 115 golpes, jugando desde amarillas, lejísimo. Primero, tiene la impresión el niño de que es peor de lo que es. Sí, le puedes estar engañando un poquito, pero mentalmente es mucho más sanador pensar que soy bueno y tengo una recompensa de que hago buenos resultados que no que hago malos resultados. Y segundo, que ese niño que está acostumbrado a ir muchos golpes por encima del par, cuando se vea en posiciones de ir bajo par, le va a costar más, va a tener miedo, va a querer retener ese resultado. Así que la estrategia que hizo el padre de Rory me parece súper interesante. Subir el par para que el niño tenga sensación de ir bajo par.
Te recomiendo que vayas a Prime y veas este documental porque merece la pena. Y luego lo comentas en este episodio del podcast si quieres, o vas a mi perfil de Instagram, Oscar Garzón Golf, y me escribes. Y ahí lo podemos comentar. Me pude sentar a ver el documental. De vez en cuando, tengo poco tiempo. Me quedo dormido por las noches cuando me pongo algo para ver en la tele. Pero lo que sí hago habitualmente es, cuando camino, que camino mucho, es escuchar varios podcasts. Y hoy te voy a compartir uno. Escucho un podcast que me gusta mucho, es en inglés, me ayuda a entrenar mi oído y habla de ciencia. Me encanta. Hay un capítulo que he tenido que escuchar varias veces porque el invitado habla de una manera que me cautiva y lo escucho en bucle. Y por el contenido también. El podcast se llama Huberman Lab. Y el invitado en esta ocasión fue Alok Kanogia, que es conocido como el Dr. K, que tiene un libro que me estoy leyendo que está súper interesante, ya te lo comentaré. Se llama Cómo criar un gamer sano, saludable. Empezamos a resumir este capítulo. Empezamos con lo que se llama la paradoja de la dopamina, que es el proceso versus el trofeo. Lo que hablábamos antes de motivación extrínseca o motivación intrínseca. Proceso, recompensa. El Dr. K explica que la dopamina no es la molécula del placer, sino de la anticipación. Y aquí hay una trampa. Y es cuando juegas pensando solo en ganar el máster, el trofeo. Tu cerebro agota la dopamina antes de llegar al 18. Y cuando llega el momento de presión, estás vacío químicamente. Entonces, ¿qué tienes que ir haciendo? No tienes que ir anticipando tu victoria en el máster. Tienes que ir disfrutando de tu juego en el máster. Y esto es muy difícil de hacer. Pero se consigue y se entrena. Rory ganó cuando dejó de desear el trofeo y volvió a disfrutar del vuelo de su bola. Dopamina en el proceso. Es lo que el Dr. K llama pasar de motivación extrínseca a la motivación intrínseca. Y se trata de no anticipar el placer de algo que no ha llegado todavía. Y te lo pongo en un ejemplo muy claro. Cuando estás en la oficina y estás deseando que llegue tu tea time del domingo con los amigos. Anticipas todo tipo de maravillas. Te vas a despertar, va a ser un día espectacular, sol, buena temperatura, vas a llegar al campo, te vas a tomar un café, vas a jugar, vas a dar buenos golpes, vas a jugar en tu handicap, vas a acabar, te vas a tomar 2 cañas con los colegas. Y al final no es para tanto. Al final llegas con prisa porque te levantaste, tu hijo durmió mal, tú también has dormido mal. Llegas, hace frío porque está lloviendo, se te olvidó meter el wedge en la bolsa y no lo tienes, sales, pegas un primer golpe mal, en el 2 la mandas out, luego tus colegas no se pueden quedar porque tienen comida y no te puedes tomar las cañas, ¿verdad? No fue tan bonito. Y ahí está el disfrutar del proceso y no anticiparte a lo que pueda pasar. Te ha pasado, ¿verdad? Pues ya sabes cómo tienes que gestionar este tipo de situaciones. Cuando estás en la oficina y estás trabajando a tope. Y va pasando y vas disfrutando de cada parte del proceso hasta ese tea time, durante el tea time y durante toda la jornada del domingo. Gestionando todo lo que te vaya pasando. El Dr. K además analiza cómo el cerebro moderno está fragmentado por las notificaciones y el ego. Estamos viviendo realmente yo creo que estamos viviendo. Yo peleo mucho con esto, ya te contaré una serie de hábitos que he cambiado, que bueno, nuevas pedradas, pero que he cambiado, que me están viniendo muy bien, porque estamos en una época muy complicada para nuestro cerebro, con todos los estímulos que tenemos. Y habla de la capacidad del Dr. K de mantener la atención en una sola tarea, sin que el yo interfiera. El yo es el ego, es quién soy yo. Soy Oscar Garzón, soy youtuber, soy profesor de golf, soy marido, soy hijo, soy padre. Y Gary mencionó que tras su operación, su mayor reto era el ruido mental. El Dr. K explica que el trauma que sufría de estrés postraumático, secuestra mucho la atención. Y Gary Woodland, para ganar en Houston y para volver a hacer ese comeback, tuvo que hacer un ejercicio de neuroplasticidad tremendo. Reentrenar a su cerebro para ignorar todas esas señales que tenía de pánico y centrarse en su objetivo. Y esta es quizá el tema del ego y el desapego del resultado, es quizás la perla más potente del episodio de Huberman, de este podcast. Y es que el Dr. K, Alok Kanogia, advierte que cuando tu valor como persona depende de tu hándicap o de tus victorias, el miedo al fracaso se vuelve insoportable. Y esto es lo que comentábamos de Tiger Woods, el ego. Si Tiger pone como valor su persona, el Tiger campeón, el Tiger de los 15 majors, el Tiger de las 600 y pico semanas
como número 1. Desde que tenía 5 años, además. Ese es su ego. Esas son sus personalidades. Pues si no puede ser campeón por sus lesiones, por su edad, su ego entra en crisis. Y este incidente con la policía podría verse perfectamente, según la lógica del Dr. K, como una vía de escape de su cerebro que no sabe quién es si no está ganando. Y esto para ti, a otro nivel, es súper importante. Yo esto me lo aplico a mí y lo trato de trabajar cada día. Y por último, el Dr. K utiliza conceptos de filosofía oriental integrados con neurociencia, que esta mezcla de ciencia, neurociencia aplicada, mezclado con lo que él habla de temas de yoga, de temas de filosofía oriental, y cómo lo compara de una filosofía occidental a oriental, es muy, muy interesante. Habla del Dharma, que es hacer lo que te corresponde hacer, sin apegarte a si sale bien o si sale mal. Y en el documental, el padre de Rory lo dice: vuelve a jugar porque le gusta, no para demostrar nada. Y eso es puro Dharma. El Dr. K diría que Rory alcanzó el estado de flujo, el flow, porque soltó la carga de la expectativa. Hay un tema de respiración que estoy practicando, que lo habla el Dr. K en ese episodio de Huberman Lab, que te recomiendo que lo pongas en práctica, que lo estudies un poquito, porque a mí me está relajando muchísimo por las noches y me está dando muy buena energía. 1, 4, 2, son unidades. Inhalas 1, retienes 4, expulsas en 2. Yo lo hago a nivel principiante. Cuento 3, inhalación, retengo 12, expulso en 6. Me tumbo en el suelo por la noche, pongo las piernas en alto y lo hago. Y me está sentando de lujo. Pruébalo. Si tú escuchas algún podcast que te resulte interesante, te invito a que lo compartas en los comentarios. Me va a ayudar a seguir buscando fuentes de conocimiento, de aprendizaje. Así que compártemelo. Amigos de Mucho Golf, después de escuchar a Dr. Alok Kanogia con Andrew Huberman, todo encaja. Gary Woodland no solo venció a un tumor, venció el cortocircuito de su amígdala. Rory McIlroy no ganó el Masters por su swing, sino porque dejó de ser esclavo de la dopamina del trofeo. Y el drama de Tiger nos recuerda que por muy legendario que seas, si tu ego está encadenado al éxito pasado, el presente se vuelve una auténtica cárcel. Al final, el golf no se juega en la hierba, se juega en esos 3 kilos de masa gris que tenemos entre las orejas. Como dice el Dr. K, controla tu mente y controlarás tu destino. O en nuestro caso, controlarás ese pad de 2 metros para ganar el torneo. O ganar el partido con tus colegas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te doy las gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda que tengo una escuela en Gran Canaria, España. Una sala indoor que se llama Play Golf Group. Puedes ir a verlo en internet, tenemos página web, tenemos perfil en Google. Si estás en Gran Canaria, ven a visitarme y a pedir asesoramiento si lo necesitas. Si estás fuera, plantéate una visita y hacer un stage aquí en Gran Canaria con nosotros para mejorar tu técnica, para mejorar tu golf. Si quieres contactar conmigo, oscargarzongolf@gmail.com, oscargarzongolf@gmail.com. Y ya sin más, yo, Óscar Garzón, desde Gran Canaria, España, te deseo que tengas mucho golf. Hasta la próxima vez que nos veamos. ¡Mucho golf, players!